presentamos al siguiente doctor con la siguiente ponencia. Es el doctor Byron Salazar. Él es presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Neurocirugía. Él es jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Militar de Quito, Ecuador. Él es residente también en neurocirugía en el Hospital da Restauração Recife, Pernambuco, en Brasil. Él también estuvo en el Fellow en cirugía en base de cráneo y microcirugía. Él es médico tratante de neurocirugía del Hospital Metropolitano, profesor titular de neurología y neurocirugía de pre y posgrado de la Universidad San Francisco de Quito, profesor de posgrado de ortopedia y traumatología de la Universidad Central de Ecuador y es miembro activo del Congreso de Cirujanos Neurológicos, Congress of Neurosurgical Surgeons. Bienvenido, doctor Byron Salazar. Buenas noches. Tiene todo el micro y la pantalla disponible para usted. Muchas gracias. Agradezco mucho por esa introducción. ¿Sí se está viendo bien la pantalla? Sí se ve bien, doctor. Sí, sí. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a la Sociedad Peruana de Estudiantes de Neurocirugía y Neurociencias por la invitación a este primer Congreso Internacional de la SOPEN. A sus representantes, Uriel Di Flor, al doctor John Benny Neurosurgical TV y a todos los asistentes, y en especial me complace estar en compañía de maestros neurocirujanos de talla mundial, como son el profesor Víctor Hugo Pérez, el profesor Matías Baldocchini, el profesor Nadine Abdala. En la charla de hoy, yo pretendo motivar a los estudiantes a que se conviertan en buenos residentes, que los residentes se conviertan en excelentes tratantes y que esos médicos tratantes puedan con el tiempo convertirse en neurocirujanos excepcionales. Para mí, la evolución de la neurocirugía se ha dado por 4 grandes factores. El dominio de la neuroanatomía quirúrgica, como bien nos ha presentado el doctor Víctor Hugo Pérez, el profesor Baldocchini, la evolución del microscopio quirúrgico, el impacto y la evolución de las técnicas microquirúrgicas y la ergonomía. Una imagen vale más que 1000 palabras, dice. Leyendas. Una habilidad o la habilidad es la aptitud innata, talento, destreza, capacidad que ostenta una persona para llevar a cabo una actividad con éxito, con eficacia, con consistencia y eficiencia. Y yo pienso que nuestro objetivo debe seguir estos pasos de estos gigantes, imitarlos, aprender de su humildad, motivarnos a que cada día podamos mejorar más nuestra técnica quirúrgica, ser críticos con nosotros, revisar nuestros videos quirúrgicos. Y si bien es cierto, la habilidad sobrenatural que estas personas poseen es única y ni todos podemos ser Spessler o Evandro, pero es nuestra obligación ofrecer a nuestros pacientes el mejor tratamiento que podamos. Y eso debe ser nuestra motivación. Para mí, las habilidades quirúrgicas dependen de 2 factores, del cirujano y del ambiente. Cuando nosotros pensamos en el cirujano, por supuesto, se va a necesitar de la habilidad innata del neurocirujano, de su entrenamiento, de su aperfeccionamiento, del conocimiento anatómico y de los principios básicos de la técnica microquirúrgica y uso de instrumentos. Sin embargo, el ambiente también comprende los recursos de la institución, el material quirúrgico adecuado, la falta de tecnología adecuada, que pueden comprometer el desarrollo de las habilidades y la efectividad deseada de los procedimientos. Por ejemplo, aquí podemos ver que todos estamos jugando tenis a diferente nivel y con diferentes técnicas y, por supuesto, con resultados diferentes. Y es evidente que si nosotros no tenemos una técnica adecuada, no podemos obtener los resultados más satisfactorios. Y si este análisis lo podemos hacer en un deporte, por supuesto lo podemos hacer en neurocirugía.
Y muchas veces en este año que nos ha permitido ver una cantidad de webinares, de cirugías de alto nivel, de mucha complejidad, muchas veces, y los estudiantes cuando vemos esto, ¿cuál es el objetivo? Resolver la lesión, sacar la lesión, quitar el meningioma, clipar un aneurisma. Y muchas veces dentro de la cirugía los objetivos son claros. ¿Qué tipo de disección voy a hacer? Si es una disección cortante, una disección Roma, si es supial, circunferencial, medial, lateral. Pero lo que no se ve en estos procedimientos es la preparación para esa cirugía. ¿Cómo prepararse para esa cirugía? Para eso se necesita conocer la ergonomía, estudiar la ergonomía. Necesitamos el conocimiento anatómico al nivel que hemos visto el día de hoy para entender la anatomía, saber lo que podemos tocar, lo que no podemos tocar. Tenemos que leer mucho las indicaciones, contraindicaciones, complicaciones y, por supuesto, la práctica. Entonces, en relación a ergonomía, la ergonomía como ciencia es relativamente nueva y tenemos varios papers que se han hecho al respecto. Este campo se denomina como factores humanos y se determina como el estudio de la interacción entre los seres humanos y su entorno. Tenemos aquí varios estudios realizados a médicos tratantes en Estados Unidos de varias especialidades y se preguntó al respecto de la ergonomía. Y la ergonomía sigue siendo un tema desconocido para los cirujanos. Sabemos que en este paper más del 58% de los o de los cirujanos entrevistados no tenían conocimiento sobre las implicaciones de la ergonomía en la cirugía. Cuando nosotros vamos a los primeros capítulos de estos grandes libros y revisiones del profesor Roton, del profesor Almefti, del profesor Spetzler, del profesor Yuja, ellos ya escriben sobre la ergonomía en neurocirugía como un principio básico a ser adquirido antes de una cirugía. Por eso me pareció excelente cómo han organizado esta charla el día de hoy, porque hemos visto que el primer principio básico que tenemos que tener es un conocimiento anatómico. Y fuera de eso, el segundo, para mí, el segundo conocimiento fundamental que tenemos que hacer es la ergonomía. Saber cuál es la relación con nuestro entorno, con los instrumentos, con posicionamientos para poder hacer las cosas de manera adecuada. Ya existen varios papers en los cuales del grupo de Spetzler y de otros autores mencionan los factores que se relacionan con las habilidades microquirúrgicas. Esas son su relación para reducir con el temblor de la mano, la ergonomía y la posición ergonómica del cirujano, con los factores internos y externos al quirófano con las cuales están relacionados. Entonces, cuando nosotros ya hablamos de ergonomía relacionada a los instrumentos, lo primero que tenemos que saber es cómo agarrar un instrumento. Y la selección de un tipo de agarre incorrecto va a afectar la calidad y el rendimiento de una tarea, en precisión como velocidad. Entonces, si sostenemos un instrumento con demasiada fuerza, vamos a tener una fatiga muscular. Y por supuesto que a medida que el agarre se vuelve más preciso, la fuerza de ese agarre se reduce. Por lo tanto, nosotros tenemos un primer tipo de agarre, un agarre de poder. Este agarre de poder debe usarse para actividades de alta energía. ¿Cómo se hace ese tipo de agarre? La muñeca se estabiliza, todos los dedos están juntos para mantener un agarre firme, pero los movimientos provienen del brazo y del hombro. Por lo tanto, no es un agarre de precisión. Va a ser un tipo de agarre que demanda uso de músculos intrínsecos y extrínsecos de la mano. Puede servir para cirugía de columna, pero no sirve este agarre para cirugía craneana. Cuando nosotros hablamos ya de un agarre de precisión, tenemos diferentes tipos de agarres de precisión. Tenemos un agarre que se lo realiza tomando el instrumento por la punta del primero y segundo dedo. Tenemos un agarre lateral en que nosotros usamos la yema del primer dedo sobre la falange distal del segundo. Tenemos un tipo de agarre que se utiliza en las yemas de los dedos del primer y segundo dedo. Y una variación de este agarre en la cual se utiliza la yema del primer dedo, la punta del primero y segundo dedo. Estos agarres, el rendimiento fue mejor cuando se utilizó una muñeca discretamente flexionada. Entonces, ¿qué hacemos en la vida
práctica. Por ejemplo, tomamos un bipolar. El momento que nosotros tomamos el bipolar entre el primero y el segundo dedo, nosotros tenemos que este bipolar bayonetado, siempre con la bayoneta hacia arriba, descansa sobre la mano. La línea de visión es adecuada, podemos ver nuestro campo quirúrgico, pero tenemos inconveniente. No hay ningún tipo de estabilidad en la porción inferior del instrumento. Es por eso que para compensar este tipo de déficit, se creó este tipo de agarre tipo trípode o en forma de lápiz. Entonces, de igual manera, el instrumento se coge por el primer y segundo dedo, descansa sobre la mano, bayoneta hacia arriba, pero el tercer dedo se ubica en la porción inferior del instrumento. Y esto nos da estabilización de este instrumento. Cuando nosotros usamos, por ejemplo, un agarre lateral, tenemos el inconveniente que el primer dedo va a estar en nuestro campo quirúrgico, nos va a estorbar la línea de visión. Entonces, no es un agarre que debemos utilizarlo. Cuando nosotros hablamos de bipolares, tenemos que conocer nuestros bipolares. Tenemos que conocer que hay bipolares de distinta longitud, que para neurocirugía nosotros preferimos instrumentos bayonetados. Evitamos los instrumentos rectos porque nos van a tapar la línea de visión. Tenemos que saber que los bipolares pueden tener un aislante de cerámica. Y este aislante de cerámica es bueno porque permite concentrar el calor en la parte más distal y interior de las pinzas y evita la propagación del calor a cirugías y tejidos adyacentes. Tenemos que saber que, por ejemplo, aquí los orificios o estas depresiones son útiles para el cirujano porque se acopla mejor los dedos, permite que ese instrumento se deslice, así como también es importante saber la espesura del instrumento. Nosotros sabemos que a mayor espesura del mango, reduce la fuerza de agarre y por lo tanto es más ergonómico. Si seguimos con los bipolares, tenemos que conocer que hay diferentes tipos de bipolares. Estos bipolares tipo bivote facilitan la coagulación de la profundidad, por ejemplo, cuando estamos haciendo cirugías transesfenoidales, que son accesos muy estrechos. Entonces, este bipolar se vuelve a abrir con una presión adicional. Entonces, es útil en ese sentido. Sabemos que hay bipolares con irrigación, bipolares con luz, que pueden servir, por ejemplo, para cirugías profundas de cavernomas de tronco. Tenemos que conocer la variabilidad de instrumentos que tenemos para usarlos adecuadamente. Tenemos que saber que no es que hay un bipolar por cirugía, tenemos que usar varios bipolares en la cirugía. Quiere decir que nosotros vamos a cambiar la longitud del bipolar dependiendo si estamos más superficial a la piel o más profundo, por ejemplo, con un tumor de pineal, donde necesitaremos una distancia, una profundidad mayor. Tenemos que conocer que la punta de cada instrumento varía. Hay de 0,4, de 0,7, de 1 milímetro, etcétera. Entonces, a una punta más gruesa, mayor superficie de coagulación. Nosotros tenemos que saber que cuando estamos más cercanos a la superficie, tenemos que usar instrumentos más cortos, una longitud más corta. Tenemos que evitar utilizar instrumentos largos cuando estamos más superficiales. Y por supuesto, tenemos que agarrar bien el bipolar. No es posible que nosotros agarremos un bipolar de una manera inadecuada. No es ergonómico. Como por ejemplo en este caso con la bayoneta hacia abajo. También seguimos con los bipolares, la importancia durante la coagulación. Es importante no cerrar completamente las puntas. Tenemos que hacer una coagulación intermitente de 1 a 2 segundos. Evitar mantener en un mismo sitio la coagulación porque primero las puntas se pueden coagular entre sí, se pegan y eso puede adherirse a un vaso o a una arteria o a un nervio y producir una avulsión. Es importante también saber que si nosotros tenemos demasiada sangre, demasiado líquido, muchas veces el bipolar no va a funcionar adecuadamente. Si tenemos una gran cantidad de sangre, se puede formar un coágulo en la punta, no va a funcionar. En este caso, la abertura y el cierre del bipolar se está haciendo solo con el dedo pulgar. Y nosotros podemos saber que eso eventualmente va a producir fatiga muscular. También nosotros tenemos que saber y conocer, por ejemplo, la abertura normal de nuestro instrumento.
Yo sé que este instrumento se abre normalmente sin ningún tipo de presión, 2 centímetros. Si yo abro este instrumento totalmente en una fosa media donde no hay estructuras vasculares o nerviosas que puedan lesionarse, abrir totalmente el instrumento no me va a dar ningún daño. Pero si yo quiero abrir esa cantidad, esa totalidad del instrumento en un ángulo punto, por supuesto voy a producir lesiones iatrogénicas vasculares o nerviosas. Los movimientos del bipolares siempre tienen que ser suaves, delicados, precisos y con intención. Nosotros tenemos que conocer que la fuerza de abertura del bipolar varía según el modelo y está parcialmente controlada por el cirujano. Y eso va a depender de la profundidad del campo donde se trabaje, de las estructuras vecinas. En este caso, los bipolares tipo Yassar-Gil, que tienen una mayor fuerza de abertura, son útiles para disecar y preparar el tejido. Y otro principio básico que tenemos que conocer en relación a este instrumento es que tenemos que usar siempre la menor intensidad posible. Yo personalmente no estoy de acuerdo con ciertas estrategias para cirugías de glioma, como por ejemplo, ponen el bipolar en 40, en 50 y comienzan a quemar todo y arrasar con todo para retirar un tumor, simplemente para ganar tiempo o terminar una cirugía más rápido. No, yo siempre pienso que siempre para todas las estructuras hay que usar la menor corriente posible. Cuando ya hablamos nosotros de instrumentación y ergonomía, el peso y el tamaño de los instrumentos deben distribuirse, equilibrarse proporcionalmente. El peso no debe causar fatiga al cirujano, ni mucho menos lesiones como en este caso, como ampollas. El tamaño del instrumento debe ser apropiado para el 90% de la población de cirujanos a nivel mundial, tanto como para hombres, como para mujeres, tanto como para zurdos, como para diestros. Nosotros sabemos también que se prefieren las superficies mate, porque el reflejo de las luces puede causar fatiga visual al cirujano. Y es muy importante también la textura del instrumento, que la textura nos va a permitir que ese instrumento se deslice. Ya en otros estudios publicados, por ejemplo, en 1988 con rayos X y el peso de los instrumentos, se pudo ver que hay una desviación cubital que puede dar una tenosinovitis y asimismo desviaciones radiales combinadas con pronación que puede dar inclusive epicondilitis o bursitis epicondilar. Cuando nosotros hablamos del aspirador, es lo mismo. Evitamos aspiradores rectos, preferimos aspiradores angulados. La punta es muy importante, se prefiere una succión angulada con punta protegida, de bordes lisos, redondeados, que va a evitar hacer una succión o lesionar una arteria o un nervio inadvertidamente. Tenemos que conocer que los orificios que están en los aspiradores aumentan el poder del aspirador. Entonces, si nosotros queremos tener más cuidado y un manejo más delicado sobre nervios o arterias, tenemos que hacer una aspiración sin ocluir los orificios. Tenemos que entender también que el diámetro externo del aspirador va a venir en una medida de French y que 3 French va a equivaler a 1 milímetro de diámetro externo del aspirador. De igual manera, el mejor tipo de agarre que uno puede utilizar para los aspiradores es en este agarre tipo trípode o de lápiz. Tenemos que evitar hacer uso de estos agarres tipo pistola. ¿Por qué? Porque los movimientos no son con los dedos, son con la muñeca, son con el hombro, entonces son menos precisos. Tenemos que evitar nuevamente usar instrumentos largos si estamos más superficiales del cráneo. Importante, la manguera del aspirador. La manguera idealmente debería subir y caer así en esta forma, contorneando la mano. ¿Para qué? Para evitar justamente estos posicionamientos inadecuados de la manguera que al movimiento pueden caer sobre el campo quirúrgico y oscurecer el campo y producir cualquier tipo de lesión. Si hablamos de disectores, los disectores son muy importantes, tienen una superficie mate, tienen esta textura. La textura es muy importante para que no se deslice de la mano del cirujano. Tenemos que evitar cogerlos muy distalmente. ¿Por qué? Porque perdemos precisión. Si lo cogemos, en cambio, muy próximamente, tenemos el gran problema de que nuestra misma mano va a ocluir la punta del disector.
Y si nosotros no vemos la punta del disector, no podemos trabajar. Nosotros sabemos también que durante la disección Roma, el lado convexo del disector se pone en contacto con los nervios, con las arterias, con los aneurismas. Los movimientos tienen que ser nuevamente con los dedos y son suaves, delicados, precisos y con intención. Si hablamos de microtijeras, tenemos que entender también que hay varios tipos de microtijeras, tijeras rectas, tijeras curvas y por lo tanto de distinta longitud. Eventualmente nosotros preferimos nuevamente tijeras de tipo bayonetado y aquí la disección preferida es la de tipo cortante y tipo cortante con magnificación. Entonces, para eso, un principio básico es que nosotros tenemos que ver la punta de nuestra tijera. Si nosotros no vemos la punta, no podemos cortar. Las peores complicaciones catastróficas ocurren cuando se corta a ciegas. Nuevamente, el agarre es tipo trípode, tipo lápiz, y con este ejemplo, pues se evidencia claramente que el corte es solo con la punta de la tijera. No existe ese sliding, eh, ese corte ahí avanzando la tijera sin cerrarla o abrirla. Eso no se debe hacer. Son cortes controlados. Entonces aquí nosotros podemos ver la aplicación de este tipo de las técnicas. En este caso, bueno, se realizó un abordaje pretemporal, intradural, transigomático para un tumor de base de cráneo, pero se puede ver que los instrumentos o el movimiento de los instrumentos van de la mano. Se hace una pequeña retracción con el aspirador sobre el parénquima, se tensa el aracnoides lo suficiente para que se pueda cortar únicamente con la punta y abrir este caso el valle silviano a partir del punto silviano anterior. De la misma manera, estos movimientos suaves, delicados, precisos y con intención, se hace la misma retracción cuando estoy cerca de nervios craneanos, por ejemplo, en este caso el nervio óptico aquí, la carótida acá. Yo prefiero utilizar un cotonoide para evitar o disminuir un poco de alguna lesión inadvertida al parénquima cerebral y de todas maneras se corta con la punta de la tijera. No debe existir apuro. Un paciente puede perdonar 1 hora más de cirugía que una lesión iatrogénica nerviosa o vascular. Y al menos para mí no existe el criterio de que un cirujano más veloz es un mejor cirujano. Una parte importantísima que no se le da importancia durante la ergonomía y durante la intervención quirúrgica es a la instrumentadora, al pasar los instrumentos al cirujano. Y aquí una cosa importante, no es únicamente función de la instrumentadora. El residente debe saber y debe conocer cómo se pasan los instrumentos. En este caso, por supuesto, nosotros estamos viendo que se entrega un instrumento abierto y con la bayoneta para abajo. Si se entrega ese instrumento de esa manera, es imposible manejarlo. Y el cirujano tiene que reacomodarlo, lo que significa quitar su visión del campo quirúrgico. Entonces, para evitar esto, evitar estas pérdidas de tiempo, uno debe aprender que los instrumentos se pasan cerrados y con la bayoneta hacia arriba. Esto permite que la función de la instrumentadora del residente en una cirugía sea dinámica y efectiva. Otra cosa muy importante es el posicionamiento de la instrumentadora o el residente. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el cirujano es zurdo? La instrumentadora se coloca al lado derecho y pasa el instrumento pasando por el campo quirúrgico, obstruyendo la visión del cirujano. Eso no puede acontecer. Entonces, idealmente, la instrumentadora se debería colocar enfrente del cirujano y hacia el lado dominante del cirujano. De esta manera pudiera pasar los instrumentos sin obstruir la visión del campo quirúrgico. Pero muchas veces, ¿qué se necesita para eso? Saber la lateralidad del cirujano y preguntar con qué mano utiliza más los instrumentos, ya que puede existir cirujanos que son ambidiestros. Cuando nosotros hablamos de estrategias para reducir el temblor de la mano, nosotros sabemos que el temblor de la mano puede comprometer la estabilidad de los instrumentos y posiblemente la calidad y eficacia del procedimiento. El temblor de la mano se ha descrito varias veces como el enemigo de la microcirugía y existe un diagnóstico diferencial de síndromes de temblores comunes como el temblor de reposo, temblor de acción, inclusive hasta el temblor fisiológico.
Y el temblor fisiológico ocurre naturalmente en todos los seres humanos. Y sabemos que se puede agravar por estrés, por el uso de estimulantes y cafeína. Y sabemos que tiene una frecuencia entre 8 y 12 Hz. Cuando nosotros empleamos técnicas para reducir el temblor, la primera que nosotros tenemos es esta de Finger Placing Technique, la técnica del posicionamiento de los dedos. ¿Cómo se realiza esta técnica? La mano está cerca del área de craniotomía. Los dedos se posicionan uno encima de otro. La eminencia hipotenar descansa sobre el lado de la craniotomía y el brazo descansa sobre el lado cubital. ¿Qué es lo que nosotros intentamos evitar con este tipo de posicionamiento? Que la mano o el brazo quede en el aire, por lo tanto, sin soporte y por lo tanto, sin precisión. Cuando nosotros hablamos de otro tipo de técnicas, nosotros tenemos lo que se llama the quiet hand technique, la técnica silenciosa. Es útil para anastomosis de vasos pequeños y portaagujas redondos. Y este tipo de movimientos se lo realiza únicamente con el primer dedo, con movimientos de flexión y extensión. Otro tipo también de técnica es este puente de Belén. Este puente de Belén es simplemente un dispositivo que se coloca entre los márgenes de la craniotomía. Entonces esto permite que con este dispositivo la mano pueda acercarse, el primer y segundo dedo, que se posicionan justamente con con este caso, bueno, con el bipolar, directamente sobre el sitio donde se quiere trabajar. Entonces, este tipo de técnica se ha visto que mejora o disminuye los movimientos verticales, el temblor en los movimientos verticales. Sin embargo, a mi criterio tiene varias limitaciones, porque si vemos este dispositivo está directamente o prácticamente sobre el parénquima cerebral, lo que quiere decir que en cualquier momento se mueve un poco, se lateraliza, cae directamente sobre el parénquima, lo puede comprimir, lo puede lesionar. Si tenemos un parénquima cerebral que está edematoso, sea por un tumor, por una isquemia, lo que sea, eso va, este tipo de dispositivos va a ser una opresión directa, una compresión directa sobre el parénquima, podría ocasionar contusiones. Si estamos entrando con el microscopio, va a limitar la visión del campo quirúrgico y va a impedir cambios dinámicos del microscopio porque vamos a tener aquí un dispositivo que está en medio de nuestro campo. Entonces, esta técnica está descrita particularmente y yo no la recomiendo. Cuando nosotros hablamos ya de lo que es apoyabrazos, se han hecho varios estudios utilizando los distintos métodos que hemos visto para disminuir el temblor. Entonces hay estudios que se han hecho utilizando solo la técnica de posicionamiento de los dedos, a mano alzada sin ningún tipo de dispositivo, solo con apoyabrazos, y los mejores resultados que nosotros hemos visto en relación al control y reducción del temblor ha sido cuando se utiliza la técnica de apoyo de la mano asociado a, a un soporte del antebrazo, un apoyabrazos, asociado a discreta flexión de la mano, asociado a que las manos estén un poco más arriba del campo operatorio. Es importante que estos apoyabrazos sean dinámicos y que puedan movilizarse y adaptar la situación dinámica en situaciones reales. Otro tipo de técnica que nosotros podemos utilizar es la técnica de la mano adyacente, de la mano no dominante, que sirve para estabilizar los instrumentos, como por ejemplo controlar la profundidad, en este caso del ingreso del endoscopio. Nos ayuda esta mano no dominante, por ejemplo, durante las craniotomías para evitar irnos totalmente y realizar una lesión meningocortical. Un apoyo inadecuado, una fuerza inadecuada puede ocurrir, puede ocasionar una ruptura de los instrumentos cuando está mal realizada, mal hecha. Nosotros sabemos que durante las craniotomías, muchas veces nosotros utilizamos una mayor rotación, mayor velocidad, usamos brocas de desgaste más agresivas. Por lo tanto, nosotros deberíamos utilizar la mano de apoyo para evitar hacer lesiones meningocorticales. Esto cambia, por supuesto, si nosotros tenemos que drilar un conducto auditivo interno, drilar el techo del canal óptico, porque claro, los campos se reducen. La velocidad va a ser mucho menor y vamos a utilizar brocas de menor calibre, diamantadas, con mucho suero para evitar la lesión térmica. Entonces,
En esos casos donde no hay campo para utilizar dos manos, pues tendremos que utilizar una mano, pero se cambian las características. En relación al craniótomo, tenemos que evitar estos movimientos de vaivén para atrás y adelante, que son muchas veces son los errores fundamentales que tienen los residentes cuando no avanza el craniótomo, y eso hace que se pierda muchas veces el plano dural y ya exista una lesión dural. Así como muchas veces no se aprovecha el área de craniotomía al máximo para ganar espacio y exposición. Cuando nosotros hablamos de ergonomía y distintos dispositivos, el primero que viene a la mente es el microscopio. Y los principios esenciales del microscopio son, uno, la visión estereoscópica, que es esa capacidad de integrar dos imágenes y fusionarlas en una sola imagen tridimensional. La magnificación, la iluminación y el balance. Cuando nosotros entramos a quirófano, nosotros inicialmente, el residente, el fellow, tiene que saber configurar el microscopio. No podemos iniciar una cirugía de esta manera y después, durante la cirugía, querer arreglar. No, se necesita configurar de manera adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros inicialmente tenemos que verificar la manera adecuada que tenga la libertad de movimiento, sea que está en un espacio lateral el brazo, o sea que está por detrás o vertical el brazo para que el cirujano esté, el microscopio pase por encima del microscopio del cirujano. Quiere decir que tiene que estar libre totalmente en todas las posiciones del microscopio. Lo que quiere decir que los cables de conexión no pueden limitar el movimiento. Y eso es algo que el residente tiene que testar antes de la cirugía. Otra cosa muy importante es el enfoque. Durante el enfoque, los cirujanos que tienen una vista normal deberían ajustar las piezas oculares en cero. Y es muy importante saber la distancia interpupilar de cada uno, porque en esa distancia es la que está asociada a la adquisición de la visión estereoscópica. Nosotros sabemos que una de las limitaciones de las piezas oculares es el empañamiento, que ocurren por ese desequilibrio entre la temperatura de la cavidad nasal y la humedad del ambiente, y resulta pues la condensación con pequeñas gotas de agua. Nosotros tenemos algunas estrategias para disminuir esa condensación. Podemos colocarnos un esparadrapo entre la piel y la mascarilla. Podemos utilizar soluciones anti-empañamiento, sin embargo, no son estériles, pueden durar más o menos alrededor de unas 6 horas. Pero lo que debemos evitar es, de entrada, y ahora en estos tiempos de COVID, colocarse una mascarilla de manera inadecuada o estar usando gasas o compresas para limpiar los lentes oculares, pues que ya habría más riesgo de contaminación. Para movilizar el microscopio también es importante saber cómo poner los manubrios. Varios estudios ya han analizado la ergonomía en esto y se sabe que un manubrio lateralizado de 5 a 20 grados provee la mejor forma, la mejor manera para que los músculos para la rotación externa del húmero, estaríamos hablando de infraespinoso y redondo menor, y la rotación interna y la aducción del húmero, en especial el músculo pectoral mayor, estén estirados y en un nivel óptimo para generar fuerza. Es decir, que si nosotros, en lugar de tener un manubrio totalmente vertical, lo lateralizamos de 5 a 20 grados, va a ser mucho más fácil poder movilizarlo sin tanta fuerza. Por supuesto, esto puede ser que no sea necesario si tenemos la pieza bucal, pero en los sitios donde no constan con una pieza social, esto puede ser de gran ayuda. Por supuesto, también al lateralizar de 5 a 20 grados, la muñeca se queda en una posición neutra. Sin embargo, cuando está totalmente vertical, se ha visto que hay riesgo de tenosinovitis porque existe un desvío cubital. La pieza bucal, como había hablado anteriormente, implica una curva de aprendizaje. Por supuesto que es esencial para el flujo de trabajo, ya que permite tener las dos manos libres para realizar los procedimientos que necesitamos y evita las interrupciones, ya que el cirujano evita entregar los instrumentos a la instrumentadora, coger el microscopio, reajustar el microscopio y pedirlos de nuevo. Y por supuesto, aquí nosotros vemos que siempre el profesor Almefti, adelantándose en todo, pues ya nos muestra las limitaciones que existe actualmente cuando se utilizan mascarillas KN95 que no permiten pues una adecuada inserción de la pieza bucal. Si vestimos al microscopio, tenemos que evitar que cuando vistamos se quede demasiado suelto porque hay riesgo de contaminación.
Si está demasiado apretado, va a limitar los movimientos del microscopio. Tenemos que evitar usar este tipo de guantes o campos para vestir al microscopio porque se van a caer sobre el campo, ese rato se desata el nudo, entonces tenemos que evitar ese tipo de cosas. Y claro, lo mejor que podríamos hacer es tener este tipo de bolsas que tienen con aspiración de aire, pero simplemente el precio muchas veces es demasiado caro y las casas comerciales específicas para un microscopio, por lo tanto muchas veces es complicado tenerlas. Cuando nosotros hablamos también de la altura del microscopio, es tan importante como en estos casos tenemos grandes microscopios altos en los cuales el cirujano podría estar directamente o el microscopio podría estar atrás del cirujano, pero sin embargo, si tenemos microscopios pequeños que no son altos, nosotros nos vemos obligados a ponernos de una manera lateral. Y eso nosotros tenemos que conocer nuestro equipo. Y tenemos que saber que, por supuesto, la distancia entre el campo y el lente ocular tiene que ser la adecuada para que el rato que nosotros metamos los instrumentos y saquemos los instrumentos, estos no golpeen con el lente y puedan dañar inclusive aquí el lente del microscopio. Otro punto importante que nosotros sabemos es que tenemos que tener libertad de movimiento en la cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Que el anestesiólogo, que generalmente en muchos procedimientos de cirugía general u otras especializaciones está a la cabeza, en nuestros casos debería estar a los pies. ¿Por qué? Porque nosotros nos va a permitir tener un movimiento de 360 grados alrededor de la cabeza y nos va a permitir tener espacio para poner equipos de neuronavegación, el arco en SEM, el aspirador ultrasónico. Entonces, realmente nosotros deberíamos solicitar a los anestesiólogos que se pongan hacia los pies. No les gusta a ellos porque hay mayor espacio muerto, pero es una ventaja para nosotros. Cuando nosotros hablamos también de lo que es cirugía sin retracción, ya se ha visto que en varios papers publicados se basa en 3 puntos específicos. Proteger el parénquima cerebral de la retracción constante innecesaria, evitar la isquemia por la retracción y en caso de utilizarla, usar una retracción dinámica, ¿no? Entonces, en esos casos yo prefiero, si voy a hacer educación en una retracción dinámica, pues como había mencionado, utilizar un cotonoide, que eso disminuya de cierta manera esa mínima isquemia que se puede producir. Ya en casos reales aplicados, por ejemplo, en un meningioma de oso cerebral, tercio medio, puede colocarse el tumor del lado para abajo, ¿no? El lado derecho abajo en este rato, hacer una craneotomía interhemisférica, preservar las venas puentes del seno sagital superior, y obviamente con la gravedad, pues el mismo parénquima cae y permite eventualmente, como lo ha publicado varias veces el profesor Almefte, hacer una resección grado cero, incluyendo el lado cerebral en este caso de este tipo de lesiones. Sabemos también que existen los retractores tubulares, sabemos que tienen una punta delicada, la cual se retira y tiene un diámetro de trabajo más amplio en la parte superior y en la parte inferior más limitado, ¿no? Y hemos visto en varios estudios que existe que al realizar una resonancia magnética con T2 FLAIR, se evidencia que sí producen cambios mínimos tisulares e isquemia, por lo que ejercen una presión rígida constante en el perímetro. Esta isquemia es menor que otros tipos de dispositivos que la misma espátula cerebral, pero sin embargo se ha visto que sí producen daños. Cuando hablamos de la ergonomía y el cirujano, se han hecho varios estudios de varias especialidades y nosotros hemos visto que se valoraron el riesgo ergonómico calculando el porcentaje de tiempo que pasa cada segmento del cuerpo en una posición determinada. Y se vio que los factores de riesgo de posicionamiento son la hiperflexión lumbar, la hiperflexión cervical y la hiperabducción. ¿Qué es lo que se vio también? Que muchas veces no depende del cirujano, depende del instrumental. Un microscopio que tiene, por ejemplo, los oculares fijos, que no se mueve. Entonces, en este caso, para posicionar adecuadamente el microscopio, el cirujano va a tener que modificar su postura y en este caso incrementar la flexión cervical, lo que va a eventualmente producir fatiga, cervicalgia, dolores musculares postoperatorios. Una posición también que tenemos que tratar de evitar es la llamada soldador de botas, que puede producir esta escoliosis funcional, muy evidente cuando nosotros operamos parado, generalmente casos de trauma,
pero acontece y deberíamos tratar de evitarlo. Nosotros también sabemos que muchas veces nos cansamos y comenzamos a pararnos de una pierna para descansar. Esto aumenta toda la carga, todo el peso corporal en esa pierna. Puede inclusive llegar a producir fatiga muscular, calambre, crear inestabilidad, eventualmente una caída y por supuesto en el momento que queremos utilizar pedales no podemos. La mejor posicionamiento, sentado, con los pies en el suelo, rodillas anguladas, con asiento cómodo, acolchonado, ajustable, que en altura e movilidad, que nos permita mantener una correcta posición cervical y evitar, como en estos casos, recoger los pies o levantar los pies y poner estas cifosis inadecuadas. Eventualmente nosotros también necesitamos que los ternos quirúrgicos sean largos porque el momento de sentarnos tienen que protegernos y evitar la contaminación. Por supuesto, se han hecho varios estudios entre posicionamiento sentado y parado y nosotros podemos observar que tanto en las imágenes A, B o C existen una posición sentada más adecuada con los puntos de apoyo tanto del antebrazo, de la mano, la técnica de posicionamiento de los dedos, más arriba las manos del campo quirúrgico discretamente flexionadas. Por lo tanto, estas han sido las mejores posiciones y promueve manos relajadas, firmes, asentadas en el lado cubital, con más firmeza, con menos temblor. Y claro, se recomienda sentarse durante la exposición intradural del procedimiento. ¿Por qué? Porque es la porción del procedimiento más delicada, donde más control necesitamos. Por supuesto, evitar las posiciones incómodas, parados. Al estar parados, nosotros mantenemos muchas veces los brazos en el aire sin ningún tipo de soporte. Nos vemos obligados a utilizar instrumentos más largos que nos dan menos precisión, no menos precisión. Entonces, esto puede llevar a maniobras no deliberadas que pueden producir algún tipo de daño. Aquí me he permitido poner las imágenes de nuestro amigo Álvaro Campero, quien junto con el doctor Landero y muchos otros, pues tendrá la mayor experiencia con pacientes en posición semisentada aquí en América Latina, como el profesor Tatajiva Osami allá en Alemania. Y muchas veces las estrategias que uno puede usar para evitar este posicionamiento semisentado, que para el cirujano es una posición muy incómoda, muy exhaustiva, porque tiene que operar con los brazos totalmente extendidos. Entonces, el doctor Campero y muchos otros utilizan pues estos dispositivos como estas almohadas por detrás del paciente para poder descansar los brazos y dar mayor soporte. Sabemos también que para este tipo de procedimientos se han hecho varios estudios que analizaron el mejor tipo de microscopio para operar pacientes semisentados. Y lo que se vio que el mejor es el Mitaka. ¿Por qué? Porque tiene una dimensión, una longitud de cuerpo mucho menor que otros. Entonces, lo que se vio que en estos pacientes, cuando se tiene una flexión del codo, un apoyo de muñeca y una distancia corta del equipo, existe menos fatiga. Y por supuesto, muchas veces, aunque nosotros no queramos por el bien de la cirugía y de nuestro paciente, pues nos tocará posicionarnos de maneras no confortables, pero siempre en beneficio de nuestro paciente. Ya se han hecho otros estudios, sin embargo, también en relación a lo que son estudios enfocados en microdescansos. Se hicieron varios estudios, por ejemplo, aquí a varias especialidades, y se vio que la mayoría tenía problemas postoperatorios, del 80% sintomático, con dolores tanto de cuello, muñecas y hombros. Y la propuesta de este estudio fue hacer micropausas. Y después de esas micropausas programadas, hubo un alivio en 57% de las personas, de los tratantes, de los cirujanos. ¿Cuáles eran estas micropausas? Hacer micropausas de 2 minutos cada 20 o 40 minutos. Estiramientos del cuello, flexión, extensión, rotación. En los hombros, flexión, rotación. Las manos, extensiones y tanto la parte lumbar de flexo, extensión. Por supuesto, en nuestro caso aplicado a neurocirugía es más difícil porque no podemos estar siempre contando 20 o 40 minutos haciendo un descanso, pero nosotros sí tenemos que, una vez hecho el abordaje, antes de abrir la dura, podemos hacer un descanso. Al abrir la dura, comenzar a disecar un valle silviano, antes de entrar a la disección propia del aneurisma, podemos hacer un descanso de 2 minutos. Cuando nosotros hablamos ya de cirugía para zurdos, esto es un tema muy interesante. Nosotros sabemos en este estudio
que se mencionan varias etiologías que analizan el desempeño de los neurocirujanos zurdos. Y se dio que el 17% de los neurocirujanos encuestados eran zurdos, de una muestra de 1,482. Y lo interesante que fue que el grado de ambidestreza, ambidiestros, fue en el 36,5%. Dentro de los resultados de ese estudio se vio o se reportó una falta de instrumentos quirúrgicos para zurdos y ausencia de un entrenamiento quirúrgico específico para ellos. Y es probable que la dificultad esté influenciada por el entorno operatorio. Entonces hicieron encuestas. Y en esas encuestas los resultados importantes fueron que la destreza de la mano no dominante no se evalúa formalmente durante el entrenamiento neuroquirúrgico, especialmente para los zurdos. Y los residentes zurdos percibieron mayores desafíos en quirófano, principalmente al tener que usar su mano no dominante para varios procedimientos y de alguna manera se sintieron en desventaja en relación a sus colegas diestros. Sin embargo, las dificultades que presentaban los zurdos en ese estudio se resolvieron con entrenamiento, con tiempo y con cirugías. Y se reportaron mejores resultados, por supuesto, cuando los residentes zurdos tenían tutorías de cirujanos zurdos. Pero como vemos, no hay excusa para no llegar a ser un maestro neurocirujano zurdo. Como nos demuestran aquí el profesor Loto, el profesor Férez Charad, Aaron Coengadol, el profesor Mura. No hay excusa. Todo es entrenamiento, calma, paciencia, práctica. Cuando nosotros hablamos ya de algunos factores internos, por ejemplo, lo que son guantes, es muy importante. En neurocirugía existe un alto nivel de exposición mecánica, por lo que usamos taladros, cuchillas, drills, objetos afilados, y nosotros sabemos que el mayor riesgo de perforación es durante el abordaje y la craniotomía. Por lo tanto, los resultados de varios estudios es que nosotros deberíamos usar dos guantes. El primer guante, que obviamente nos va a servir dos guantes al mismo tiempo. Entonces, el primero se usa para la craniotomía y luego de la craniotomía, pues se saca el externo y se mantiene el interno que ya serviría para los procesos intradurales o de microcirugía. Otros estudios también ya revelaron que existe una mayor fatiga del material y que después de 90 minutos existe un mayor riesgo de que ese guante se rompa. Entonces, la recomendación es usar dos guantes, uno para la craniotomía, uno para la parte intradural y cambiarse cada 90 minutos. Cuando hablamos ya de pedales, pues existe ya diferentes tipos de técnicas, o lo puede controlar el mismo cirujano, o lo pide que otra persona, el cocirujano, el residente, el ayudante, lo utilice, ¿no? Con esas técnicas de on-off o alguna otra palabra específica que indique cuándo presionar, cuándo soltar. Sin embargo, una cosa que yo he visto y pasa muy frecuente es que hay que mantener siempre la mirada en el campo quirúrgico. Y muchas veces cuando estamos solos, no tenemos un acompañamiento adecuado, el pedal se mueve y tenemos que ir a buscar el pedal. Y al hacer eso, nosotros estamos buscando el pedal y estamos perdiendo la visión de nuestro campo quirúrgico y podemos hacer lesiones importantes. Si hablamos rápidamente de lo que es la fatiga visual, yo siempre le pregunto a mis residentes por qué los campos son verdes, azules y no blancos, tomates, rosados. Y la respuesta es para evitar la fatiga visual. Y nosotros sabemos que tanto el verde como el azul están totalmente opuestos en el espectro de luz en relación al color rojo. Y nosotros como cirujanos siempre nos vamos a enfocar en los colores rojos porque eso es sangre, lo que eventualmente va a producir una fatiga visual. Entonces, tanto el verde como el azul que nosotros ponemos en los campos quirúrgicos permite refrescar la vista con un color opuesto al rojo, ¿no? Inclusive esto nos ha permitido algunos estudios identificar diferentes tonos de rojo y un mejor reconocimiento de la parte anatómica. Otra parte importante que no se le da importancia, por ejemplo, es la transferencia de pacientes de la camilla a la cama quirúrgica. La transferencia lateral de pacientes involucra un riesgo de lesiones de cuello, de hombros, de columna, y ese riesgo aumenta con pacientes obesos, ¿no? Y principalmente cuando hay una distribución desigual del peso del paciente y que puede presentar posiciones incómodas durante la transferencia, y hay varios algoritmos para eso. Sin embargo, ¿qué es lo que se ha visto? Que nosotros necesitamos un número adecuado de personal para el traslado, y todo va a depender del peso del paciente. La superficie del destino debe ser más baja, por supuesto. Se recomienda descanso entre transferencias, una transferencia cada 30 minutos es lo ideal. Y cuando ya hay pacientes con sobrepeso,
Inclusive se puede pensar ya en mechanical lift, en este tipo de, por poco, grúas para levantar al paciente y poder trasladarlo a su mesa quirúrgica. Entonces son dispositivos, tableros deslizantes, dispositivos de transferencia asistidos por aire, etc. Cuando nosotros vemos los factores externos, nosotros sabemos que la cafeína, hay evidencia que aumenta el temblor fisiológico. Y la cafeína, la concentración de cafeína hace su pico de 30 a 60 minutos después de la ingestión. Por lo tanto, nosotros sabemos que por las demandas de turnos, de cirugías largas, casi el 50% de cirujanos consume bebidas con cafeína. Sin embargo, las recomendaciones para evitar el temblor fisiológico es que no se consuma cafeína antes de una cirugía. Cuando nosotros hablamos ya de los beta bloqueadores, pueden reducir el temblor fisiológico, pueden reducir el temblor ocasionado por la cafeína, puede reducir la ansiedad y el recomendado o el más usado es el propanolol. En relación a ejercicio físico, nosotros tenemos que evitar grandes o extremos ejercicios físicos porque puede haber una persistencia del temblor fisiológico de 2 a 24 horas después del ejercicio. Asimismo, la deprivación de sueño. Hay varios estudios que ya analizan el impacto negativo en las actividades quirúrgicas cuando se duerme menos de 3 horas. Lo que es consumo de alcohol, puede haber un efecto de resaca que puede durar de 1 hora hasta 24 horas después del consumo de alcohol. Entonces, por supuesto, no se recomienda utilizar alcohol. En relación al tiempo quirúrgico, nosotros sabemos que después de alrededor de unas 3 horas, aumenta el temblor fisiológico en un 25% y más de 6 horas de cirugía en un 50% de el temblor, por lo que muchas veces quedará a consideración del neurocirujano tratante si suspende o no el procedimiento y lo difiere. Y por supuesto, evitar el ayuno que aumente el temblor fisiológico. No hay todavía ningún tipo de definición, de recomendación en relación a lo que es la taurina o el modafinilo. Y ya prácticamente para terminar, yo pienso que el entrenamiento es fundamental. Es importante tener un gran volumen de casos que nos brinda mucha experiencia quirúrgica, pero siempre y cuando tengamos buenas bases. Al menos para mí no sirve de nada hacer una misma cirugía de manera equivocada 10 veces. No tiene sentido. Tenemos que acudir al laboratorio, tenemos que estudiar anatomía, tenemos que utilizar toda la tecnología disponible con los módulos de simulación, virtuales tecnológicos, iPads, realizar cursos hands-on en cadáveres con modelos de ahora de distinto tipo. Es importante ir a congresos, escuchar a los más grandes, a los más expertos para aprender de ellos. Y justamente en muchos casos lo que a mí me gusta mucho cuando nos hablan de las complicaciones, porque donde más uno aprende son de las complicaciones. Entonces, mis consideraciones finales, los agarres con precisión, con una muñeca flexionada, con uso de apoyabrazos, con esta técnica de apoyo de los dedos, van a disminuir el temblor y van a aumentar la precisión quirúrgica. Recomiendo usar 2 guantes, uno para la craniotomía, ¿no? Se sacan y el otro para los procedimientos intradurales. Cambiarse los guantes cada 90 minutos. Mantener los pies siempre en el suelo, bien sentado, con apoyo, principalmente en los movimientos o en la cirugía en la parte intradural. Si es que pueden usar luces y apagar las luces y poner luces tipo verde, tipo LED, azul verdoso, son las mejores, que elimina todo lo que es el resplandor de los monitores que se produce con luces blancas o de otros colores. Y prácticamente quería invitarles pues ahora para el Congreso Latinoamericano de Neurocirugía que se va a dar del 20 al 25 de noviembre aquí en Ecuador, en la ciudad de Guayaquil. Así que con esto pues agradezco mucho a todos los organizadores, a todos los asistentes y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Byron. Más que interesante, es un tema bastante importante conocer la ergonomía en la neurocirugía. Definitivamente todo el personal sanitario debe tener el conocimiento necesario y más aún si quieren ser especialistas o residentes y aspirantes en neuro. Vamos a proceder a la ronda de preguntas. Si tienen preguntas, lo pueden dejar en la cajita de chat o en los comentarios a través de YouTube.
Me parece que el doctor Nadine está El levantando doctor la Nadine mano. está abierto la mano, sí. No, doctor Byron, más que una pregunta, es un comentario. Yo creo que me cuento dentro del 86% de los encuestados que no sabía qué era la ergonomía. Desafortunadamente uno, digamos, dedica mucho tiempo de parte de los quehaceres de ser residente a estudiar otras cosas que también son importantes, pero determinantes en el quehacer del neurocirujano. Yo creo que es este tema. Es decir, no me imaginaba que habían tantos estudios, lo felicito, o sea, es una persona que me dejó realmente sin palabras esa presentación porque nunca había escuchado a un expositor. Son muy pocas las personas que saben de este tema. Mientras que usted iba hablando, iba buscando aquí en internet literatura, y desde ya quiero invitarlo a que de pronto, cuando tenga un espacio, comparta con nosotros en nuestro servicio en Bogotá, a través de estas plataformas virtuales que hoy acortan las distancias, eh, porque yo creo que esto es un tema que no solamente debe conocer el neurocirujano, sino también desde la instrumentadora hasta el estudiante, el residente, el fellow, los anestesiólogos, que muchas veces creen que uno ubica los elementos y la disposición de los elementos en la sala quirúrgica de una forma por capricho. Y, y bueno, qué bueno saber hasta hoy que sí existen estudios que lo verifican y lo sustentan. Así que muchas gracias por la presentación, muchas gracias al doctor Baldosini y a todos los expositores. Y le repito, doctor Byron, apenas pueda, está cordialmente invitado. Le escribiré por interno para conseguir algún espacio con usted, porque yo creo que es de importancia de todos que realmente conozcamos cómo debe ser la vida del neurocirujano en su hábitat, que es que es el quirófano. Muchas gracias, doctor Nadine. Y claro, por supuesto, de mi parte, encantado, las puertas abiertas cuando necesite. Programamos nomás la charla y con gusto, pues ahí compartimos experiencias, seguro que sí. Felicitaciones, doctor Byron. Excelente la presentación. Estuve hasta el último minuto. Es súper interesante. Es algo de lo cual, es cierto, no se habla mucho, pero que impacta de un modo muy importante en nuestra performance a la hora de estar en una sala operatoria, ¿no? Incluso hoy día hay algunos libros, por ejemplo, el último libro de Michael Lawton, del Seven Bypass, que uno de los capítulos iniciales, creo que es el primero o el segundo, habla del estilo de vida del neurocirujano, cómo tiene que ser la dieta, que tiene que hacer ejercicios aeróbicos para mantenerse en buen estado físico, porque aunque parezca una tarea muy pasiva ver una persona operando, exige un esfuerzo físico, muscular, tónico, que realmente agota. Y algo que no sé si me lo perdí, pero creo que no, porque estuve en todo momento, que a veces para las cirugías largas, al menos nosotros, no sé, doctor Byron, cómo lo organizará, dividimos en equipos. Para cirugías muy grandes como meningiomas gigantes o malformaciones arteriovenosas muy complejas, operamos de a dos equipos. Entonces estamos de repente 1 hora y media, 2 horas, una dupla operando, nos descambiamos y entran dos más a operar y operamos entre cuatro, pero hacemos duplas que vamos cambiando. Nos descambiamos, elongamos, tomamos algo, 2 o 3 horas y vamos cambiando. Eso lo usamos mucho. Y algo que es interesante, que al menos en nuestro hospital no lo tenemos, es la utilización de medios de apoyo, como hay sillas hoy día, sillas que tienen una posibilidad de apoyar la columna lumbar, la columna dorsal y adaptar apoyabrazos
que uno los ajusta. De hecho, las sillas se envuelven en unas, con mantas estériles también, y es muy útil ya que nos sirven de punto de apoyo para los codos, para el antebrazo, para la mano y la espalda, que hacen a la ergonomía que tan detalladamente nos habló el doctor Byron Salazar. Así que bueno, gracias doctor y felicitaciones. Muchas gracias, profesor. Sí, bueno, en cirugías grandes, realmente lo que nosotros hemos hecho, bueno, yo tengo la ventaja de tener a mi papá neurocirujano, Jorge Salazar, ¿no? Él también fue presidente de la Sociedad Ecuatoriana, Sí, entonces sí. yo tengo, claro, la ventaja de poder operar las cirugías con él. Entonces, lo que hemos hecho en nuestras cirugías así totalmente grandes, meningiomas gigantes o petrosectomías posteriores que demandan un trabajo pues muy arduo para preparar, es dividir la cirugía, posiblemente un día el abordaje, 1 o 2 días después ya la cirugía propiamente de la lesión, ¿no? Y muchas veces, claro, también nos limita a veces hasta, yo no sé si para bien o para mal, que por ejemplo aquí nosotros no tenemos neuroanestesiólogos expertos, por ejemplo, para hacer una cirugía con paciente semisentado. Entonces, sabemos que, claro, afortunadamente para nosotros nos evitamos de ese cansancio extenuante, pero muchas veces, claro, nos limitamos a tener que colocar en otro tipo de posicionamiento al paciente que eventualmente puede ser hasta inclusive menos ideal, pero claro, no, yo pienso que depende mucho de los recursos de la institución. Muchas veces las sillas que usted dice son las ideales, pero yo prácticamente no he visto un servicio que las tenga, solo servicios muy sofisticados como el BNI, en otros sitios, ¿no? Pero así en el día a día yo pienso que ese rato nosotros tenemos siempre la limitación de que la cama no sube o no baja mucho, la silla también es de una sola posición, entonces eventualmente estamos muy bien sentados, pero vemos que no podemos hacer más, tenemos que pararnos para reposicionar el microscopio, volvemos a sentarnos. Y por ahí también vi, claro, una pregunta de las lupas, ¿no? En ese estudio que mostré, muchas veces se vio que el uso de lupas, justamente por el peso en la región cervical, hacen que exista una mayor flexión cervical. Y eso asociado a no colocar, por ejemplo, la mesa adecuadamente y ponerle, por ejemplo, muy abajo. Entonces, el peso de la lupa más la cama mucho más abajo, existe una mayor hiperflexión cervical y eventualmente, pues eso es ergonómicamente inadecuado, ¿no? Entonces, más dolor, cervicalgías, molestias. Entonces, muchas veces son cosas que podemos corregir, ¿no? Muchas gracias, doctor Byron. Mauricio Guerrero nos dice, buenas noches, doctor. ¿Cree usted que las plataformas sintéticas como es Absurgeon llegarán a reemplazar las prácticas cadavéricas o estas nunca serán igualadas ni reemplazadas? ¿Para quién iría la pregunta? ¿Para mí o para Sí, los doctores de anatomía? Bueno, yo puedo dar mi opinión ahí, por supuesto, la del profesor Baldocchini, el profesor Víctor Hugo van a ser importantísimas, pero yo creo que no, yo creo que la práctica que uno tiene en cadáveres es totalmente diferente, ¿no? La sensibilidad, lo que se llama eh, el haptic, ¿no? La sensibilidad de tocar las estructuras, de sentir, de ver justamente su localización, es algo que la práctica cadavérica, a mí por lo menos, me parece que es inigualable. Ciertamente ahora ya la tecnología nos permite tener modelos de realidad virtual, inclusive, en la que uno puede ver o ingresar dentro del parénquima cerebral, ver las arterias. Muchos sabemos cómo presentaba el doctor Roton sus series de anatomía, ¿no? Y ahora también con la parte de simulaciones que uno puede sentir cómo uno clipa el aneurisma en estos modelos de disección o cómo hace el aspirador ultrasónico. Yo creo que es un buen inicio para tener más o menos una idea general de los protocolos que uno tiene que seguir para cierto tipo de cirugía, ¿no? Pero ahora que vaya a reemplazar el conocimiento académico, como las presentaciones, como la anatomía que nos presentó el profesor Baldocchini, pues en lo absoluto. O sea, yo creo que todo es bienvenido, todo debe practicarse con las limitaciones que tengamos cada uno en nuestros distintos países, pero la práctica cadavérica para mí es irreemplazable.
Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta nos las hace el doctor Carlos Barón y nos dice, respecto al uso de lupas quirúrgicas, ¿qué opinión tiene? ¿Qué tan útiles son hoy en día? ¿Y qué tan bueno o malo es usarlas? O sea, bueno, más o menos era lo que respondí anteriormente. Yo pienso que cuando no existen microscopios y tenemos que hacer algún tipo de, por ejemplo, cirugía de nervio periférico, un túnel del carpo, inclusive una columna con ciertas indicaciones, pueden usarse lupas si es que no hay un microscopio. Ahora, si es que hay un microscopio disponible, pues yo siempre voy a preferir el microscopio. Ahora, claro, hay diferentes tipos de modelos de lupas, unas que son más pesadas, menos pesadas, que vienen con frontoluz. Entonces, yo pensaría que ya todo depende del tipo de cirugía que vamos a realizar. O sea, si son cirugías en las cuales va a existir cierta profundidad, en la que vamos a tener que abordar nervios, ¿no? Cualquier tipo de magnificación es adecuada. Entonces, si no hay microscopio, las lupas son bienvenidas. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta nos las hace Darinel López López a través de YouTube y nos dice, ¿cuáles serían algunas de las actividades fuera del quirófano para entrenar la coordinación mano-ojo o las habilidades manuales que necesita un neurocirujano? Es muy interesante. Justamente eso es lo que se llama haptics en inglés, que es la capacidad de percibir una sensación a través de un instrumento. Y por ejemplo, esta áptica, ¿no? Que sería la traducción al español, podemos ver, por ejemplo, en los PlayStation 4 o 5, cuando estamos jugando y sentimos, por ejemplo, que el control comienza a vibrar. Eso es una sensación áptica. Tú estás sintiendo la vibración que tú estás viendo, por ejemplo, en un juego de carros que te chocaste. Entonces, esa sensación todavía no se ha llegado a implementar, por ejemplo, en la robótica actual. O sea, ni siquiera el Da Vinci, que sería, digamos, el pináculo ahorita de la cirugía robótica, no tiene esa sensación áptica. Entonces, eso, claro, dificulta mucho porque, por ejemplo, tú puedes usar un ROSA, cualquiera de estos robóticas que permiten, por ejemplo, la localización de los tornillos transpediculares y simplemente guiar, pero uno no siente si tú estás manejando externamente, tú no sientes si vas cortando la cortical, si pasaste, por ejemplo, la dura, si estás ahí sintiendo, por ejemplo, un vaso, una arteria, una nervia. Muchas veces, por ejemplo, en malformaciones arteriovenosas, las venas son arterializadas y uno no sabe si y un gran vaso es una arteria o una vena. ¿Cuál es una táctica que muchas veces usamos? Coger un bipolar o una mayoneta y aplastarle ese momento al vaso. Entonces, si es un vaso que posiblemente es más duro de aplastar, ¿no es cierto? Y tiene una expansibilidad mayor, posiblemente es una arteria. Si es un vaso un poquito más suave, que se colapsa un poco más y regresa más lentamente, posiblemente puede ser una vena. Entonces, esa sensación única realmente no pienso que ahorita o hasta la fecha ningún sistema de robótica te va a dar. Entonces, por ese lado, yo pienso que todavía estamos lejos. Por otro lado, como el profesor Baldusini dijo, actividades fuera del quirófano, hacer ejercicio, tener una buena dieta, con todas esas recomendaciones de no tomar alcohol antes de las cirugías. Inclusive hay algunos estudios que no hablé que decían, por ejemplo, si la actividad sexual antes o no de la cirugía debería realizarse o no. Por un punto, pues es un desgaste físico, por otro punto libera endorfinas, entonces el cirujano estaría mucho más relajado. Entonces, inclusive todo eso todavía está en investigación, pero son varias alternativas que tenemos para hacer una cirugía adecuada. Muchas gracias, doctor Bairo. El doctor Jorge Salazar nos hace una acotación. Esta ponencia debería incluirse en el pensum del aprendizaje del neurocirujano y es una práctica e instructiva. Carlos Pineda nos dice, nadie habla de este tema de ergonomía quirúrgica. Tal vez hay estudios sobre la aparición del síndrome del túnel carpiano por actividades manuales antiergonómicas. O sea, de hecho hay bastantes estudios que ya demuestran el túnel carpiano en actividades de la vida diaria, pero en relacionados, por ejemplo,
a neurocirugía, yo he visto más estudios enfocados en lo que es columna, ¿no? Porque muchas veces el mismo torque, como vimos, con un agarre de poder que tenemos que usar tanto para colocación de tornillos, el uso de las Kerrison, son instrumentos más groseros, más pesados, y de repente, claro, también el número de pacientes que operan también los cirujanos también influye, ¿no? Por actividades más repetitivas, con más constancia. Entonces, yo he visto que hay una mayor incidencia en sintomatología del túnel del carpo en cirujanos de columna específicamente. Ahora, tanto en cirujanos de base de cráneo, de patologías craneales, realmente no he visto que se haya publicado algún tipo de estudios en ese sentido. Muchas gracias, doctor. Rogna Martínez nos dice, doctor, me gustaría leer los papers, algunos no se leían bien los títulos. ¿Podría enviar alguno de ellos, los que considere más importantes para nosotros? Claro, no hay ningún problema. Yo puedo mandar ahí algún email, sea de Uriel o de ti, y claro, ustedes pues pasan a todos los que estén interesados los artículos sin ningún problema. Con gusto. Entonces, estaremos publicando los links de los artículos a través de las redes sociales. Ok, creo que ya no hay más preguntas. Bueno, entonces, qué mejor, nos encantó las ponencias que se dieron tanto del doctor Nadine Abdala, del doctor Matías Baldosini, del doctor Víctor Hugo Pérez Pérez y el doctor Byron Salazar. Muchas gracias por hermosas y importantes ponencias. Todos hasta acá estuvimos súper emocionados, interesados de seguir aprendiendo más y más. También agradecer al doctor Bennett y a los doctores presentes por el canal Neurosurgical TV y también al Instituto de Neurociencias de Lima a cargo del doctor Marco González Portillo, a la Sociedad Ecuatoriana de Neurocirugía, también al Laboratorio Base de Cráneo con el doctor Diego Méndez Rosito, también al Semillero de Investigación de Neurociencia de la Universidad Antonio Nariño, a la Academia de Neurocirugía en Brasil, a la Fundación ACB Vida en Argentina, al Grupo de Interés de Neurocirugía de la Universidad de los Andes en Colombia y al Grupo de Neurosurgery New en Brasil. Muchas gracias también a los miembros de la SOPEN, que siempre estamos presentes en todas las actividades, tanto a la moderadora, al presidente, a la coordinadora y a todos los miembros aquí presentes. También cómo no dar gracias a todos los asistentes que nos estuvieron acompañando, que nos estuvieron escuchando y que tienen todas las ganas y el interés por aprender. Los invito a que puedan participar también en los siguientes ejes, que como saben, se hará de manera diaria. Mañana los esperamos a todos. Y antes que nada, paso al presidente de la SOPEM, Uriel Mauricio Tagle-Vega. Muchísimas gracias, Lucero. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Esperamos que les haya encantado, de verdad. Quizás nos hemos extendido un poco de tiempo, pero vemos que la mayoría de ustedes siguen prestos y siguen con ganas de poder aprender un poco más. Ese es, de hecho, nuestra prima misión, ¿no? Ese es el punto de aprender entre todos juntos y poder hacer puentes entre todos. Me comentaron que hubo unos cuantos problemas con respecto a la presentación anteriormente y bueno, nada más para hacer una justicia a lo que sucedió en ese problema fue que dar las gracias a a los grandes maestros que nos han abierto las puertas en nuestra alma mater, básicamente, a los clubes, a la doctora Cristabel Rivas Ochawi, directora del Departamento Académico de Medicina Humana de la Universidad Andina del Cusco, al director Oscar Fernando Delgado Bando, también director de la Escuela Profesional de Medicina Humana,
y a la señorita Kelly Jaliri, secretaria de la Escuela Profesional de Medicina Humana. Antes de cerrar, esta es la sesión de hoy. Quisiera también poderles comentar el canal que se está logrando entre todos. Ahí creo que podríamos hacer muchas ponencias juntos y podríamos cooperar. Y además, tan siquiera si ustedes quieren sacar alguna lecture o algún neurocirujano quiera hablar de un tema bastante controversial o dar su opinión sobre algo, el canal siempre está abierto para ustedes. Cualquier persona se puede unir a formar parte del mismo. De la misma manera, agradecemos muchísimo lo que están haciendo algunos de nuestros aliados estratégicos, tal como es el Semillero de Investigación en Neurociencias de la Universidad Antonio Nariño, que en mancuerna con nosotros para poder agrandar estos conocimientos que se están brindando. Ellos van a pasar su ponencia de enfermedad vascular cerebral clínica y tratamiento aproximadamente a las 6 p.m., ¿no? Del día de mañana, evidentemente hora Perú, hora Colombia. Esperamos que todos puedan acompañarnos con nuestros grandes amigos de la NeuroUBA y también al mismo tiempo, pues luego empalmar con el Congreso, que también vamos a hablar mucho de enfermedad vascular cerebral. Con eso va a ir ahorita mismo pasándose lo que son los links de Forms para que ustedes vayan a registrar su asistencia, tanto dentro del Zoom como dentro de YouTube. A nuestros queridos amigos de Cuba, no se preocupen, me comentaron muchos de que estaban teniendo problemas por allá. Les vamos a pasar el Forms para que ustedes lo llenen a cada uno de ustedes por su WhatsApp, ¿ok? Muchísimas gracias a todos y damos por concluidas la lección de hoy. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta mañana, profesor Valcini. Muchas gracias a todos. Hasta mañana, Byron, hasta mañana a todos, Uriel y equipo. Hasta mañana, doctor, un Chao. gusto, un Profesor abrazo, Víctor Hugo, si doctores. está por ahí. Gran gusto. Muchas gracias, Gran Uriel. gusto. Flor, Esperamos muy amable. verlos pronto, esperamos vernos pronto cara a cara. Claro que sí. Excelente Perfecto. excelente equipo. Nos vemos mañana. Hasta mañana, Nos vemos descansen. mañana. Hasta luego, Hasta John. luego, hasta Chao. mañana. Gracias. Un abrazo enorme.